Bien, comenzamos entonces con un circuito en serie. El circuito en serie, la característica que tenía era que si yo agarraba como dos puntas del circuito, yo podía tener como un hilo, por así decirlo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el diseño de un circuito. Tenemos negativo, positivo, y vamos a empezar a dar la vuelta. Ya, más o menos así. Entonces tenemos R1, R2, R3, R4, ¿ya? Y a la fuente que le vamos a colocar un valor. En este caso yo le voy a colocar 20 voltios. Em, a la resistencia les voy a colocar valores de 2 ohm, 4 ohm, 1 ohm, y hasta le voy a colocar 5 ohm. Ya, ahí están todos los valores. Entonces, em, ¿qué ocurre acá? Que hay una constante. Y la constante en este tipo de circuitos es la intensidad de corriente. Ya esa es la constante en este tipo de ejercicios. Entonces, la hago así. La I es una constante. Quiere decir que la intensidad que va a pasar por cada resistencia siempre va a ser la misma. Para ello, vamos a eh, hacer un circuito equivalente que se llama, en donde conservo el diseño de la fuente de poder y ya voy a permitir. Y nosotros podemos hacer este circuito equivalente, ¿ya? Que es la suma de todas las resistencias, por propiedad de circuito en serie. Entonces, a esta resistencia que está acá, nosotros le vamos a llamar resistencia equivalente. La resistencia equivalente es igual a la suma de todas las resistencias. Entonces sería R1 más R2 más R3 más R4. Esa sería como la formulita, ¿ya? Ay, pensé que tenía el... Y ahí está. Ahí está la forma. Entonces, vamos a calcular la resistencia equivalente. Para eso reemplazamos. La resistencia equivalente es igual a la suma de todas. 2 más 4 más 1 más 5. Creo que ahí anoté uno. Entonces sería 4 y 1, 5 y 5, 10, 12. Y la unidad de medida que es ohm, ¿ya? Entonces, ahora que nosotros ya tenemos el, la suma total de la resistencia, nos asociamos, ¿cierto?, a la ley de Ohm, ¿ya? Nuestro querido triangulito de Viva la Reina Isabel. Para ello, nosotros vamos a calcular la intensidad de la corriente, ya que esa era la constante, y me quedará voltaje sobre resistencia. En este caso, ¿qué resistencia voy a estar usando? La resistencia equivalente. Entonces, si yo reemplazo, me va a quedar que mi voltaje inicial yo le puse 20, ya 20 volts, dividido en esta resistencia equivalente que yo le he dado de 12 ohms. Hago la división, me va a dar que 20 dividido en 12 es de 1,67 aproximado, 2 decimales aproximados. 1,67 amperios. Ustedes lo chequean en la casa el valor que estoy dando, porque a lo mejor igual me puedo equivocar. Ya tenemos entonces
ese valor como primer resultado. Lo puedo aproximar a 2, ¿ya? Puedo estar trabajándolo aproximando a 2. Ahora, yo necesito, como esa es una constante, quiere decir que el valor de 1,67 es este, ¿cierto? Y yo ese valor lo tengo que calcular en todas las resistencias. Entonces, para eso, yo lo trabajo por puntos, ¿ya? Entonces, voy a trabajar en este caso una división de punto aquí. Punto A, B, C, D y E, ¿ya? Entonces, vamos a calcular ay, el voltaje que hay en el punto AB. Me baso en la reina Isabel, voltaje R por I. Por lo tanto, para AB, yo tengo que la resistencia que está ahí, R1, es de 2 ohm, por la intensidad de corriente que me dio 1,67. Calculo el voltaje que hay en esos puntos y sería 2 por 1,67 y me da 3,34. Ahí está. Voy a calcular el voltaje en el punto BC. De nuevo es R por I y tenemos que es de 4 ohm. Entonces multiplico 4 por 1,67 y me da que el voltaje entre B y C es de 6,68. Ahí está. Vamos a calcular el voltaje entre C y D. Tenemos que la resistencia es de 1 ohm. Lo calculamos y obviamente me va a dar 1,67. Acá me equivoqué, sí. No sé por qué le puse una. Estoy dormida todavía. Es voltio. La unidad de medida ya. Ahí, ahí y ahí. Y me quedaría DY. La resistencia es de 5 por 1,67. Esa me da de 8,35 voltios. Ya. ¿Qué hago ahora yo con esa información? Yo tengo que verificar que el cálculo está bien hecho. Para eso tengo que hacer en realidad un aproximado, ¿ya? Porque como me tocó un decimal que era aproximado, que era un decimal periódico, puede que los valores no me sean tan precisos. Puede suceder, ¿ya? Entonces yo sumo el voltaje de AB, de BC, de CD y de DE. Esa sería como la otra formulita o paso asociado que se tiene que cumplir en un circuito en serie. Y vamos a sumar 3,34, 6,68, 1,67, 8,35. ¿Ya?
Sumamos entonces. 3.34, 6.68, 1.67, 8.35. Como he trabajado con dos decimales aproximados, me da de 20.04 voltios. Y esa sería la respuesta correcta. ¿Ya? Ahí podríamos decir que se da por finalizado el ejercicio. Voy a revisar el chat privado, que algo me llegó por acá. Ya, ya, perdón. Me dice que fui muy rápido. Perdón, ya. Voy a, voy a tratar de no estar tan rápido explicando. Esta cuestión no me permite. No sé qué le pasa. Ya. Entonces, voy a estar rayando sobre lo que ya rayé, para que se entienda esto. Voy a rayarlo con. ¿Usé el rojo? Ok. Ya, con este color rosado. Ya, primer paso es determinar que en el circuito en serie, o determinar qué tipo de circuito es, mejor. Eso es lo primero. Paso 1, ¿qué tipo de circuito es? En este caso es un circuito en serie, porque si yo tomo este punto de acá y tomo este punto de acá, y yo estiro el circuito, entonces me va a quedar así. Y eso quiere decir que es en serie, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, como yo ya sé que es un circuito en serie, por consecuencia, por propiedad de este tipo de circuito, yo sé que la corriente va a ser constante en todo el circuito. ¿Qué pasó? Em, Esto significa constante. Eso significa constante. Ya, eso es lo primero. ¿Qué tipo de circuito es? Si nosotros definimos que es en serie, entonces se cumple una propiedad también importante, que sería este paso que está acá. El paso número 2, que incluye esto que está acá y esto que está acá. Que en el fondo es, yo puedo resumir todas las resistencias en una sola resistencia, que es la resistencia equivalente. Resistencia equivalente. En el fondo es lo que tienen que calcular. Y para eso aplican entonces la formulita para el circuito en serie de resistencia equivalente, que sería la suma de todas las resistencias. Entonces, aplican esto. Pasito número 3 ya es el cálculo, ¿cierto? El resultado. Cálculo. Y ahí ustedes lo definen. Listo. Ahora se van al pasito 4. El pasito 4 tiene que ver con la reina Isabel. ¿Ya? ¿Qué cosa tiene que ver con la reina Isabel? La intensidad de la corriente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que esta era una constante. La formulita entonces es que la intensidad de corriente es igual al voltaje partido en la resistencia. En este caso vamos a estar trabajando con la resistencia equivalente, porque estamos trabajando
sobre este circuito que está acá. O sea, estamos calculando esta intensidad. Luego, reemplazamos los datos. El voltaje es de 20 voltios, que es el voltaje inicial que se dio, dividido en 12 ohms, que es la suma de la resistencia equivalente. Ante eso, nos dio este resultado que está aquí. ¿Ya? Entonces, el paso número 5 sería propiamente tal el cálculo. Luego, paso número 6. El paso número 6 tiene que ver con el cálculo del voltaje en cada resistencia. Para eso, yo genero puntos, que serían el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E. ¿Qué pasa con esos puntos? La idea es que estos puntos me puedan abarcar el voltaje que pasa acá, el que pasa aquí, el que pasa acá y el que pasa allá. Por eso está dividido de esa forma. Por eso no hago, por ejemplo, el punto A y acá el punto B, porque me van a quedar dos resistencias y como las dos tienen distinta unidad, entonces distinta magnitud, no la podría hacer. Listo. Pasamos al cálculo de voltaje, aplicando la fórmula de Viva la Reina Isabel. Entonces acá yo voy calculando la resistencia 1 por la intensidad, acá sería la resistencia 2 por la intensidad, acá sería la resistencia 3 por la intensidad y acá sería el voltaje de, que es la resistencia 4 por la intensidad. ¿Ya? Todas van trabajando lo mismo. Trabajé todo el tiempo con 2 decimales aprox. ¿Qué quiere decir eso? Que había casos donde me da 6,67777. Entonces, yo observo el tercer decimal. Como el tercer decimal es mayor o igual a 5, entonces yo le sumo una unidad al segundo decimal. Por lo tanto, le sumo a este, quedándome aproximadamente en 6,68. Eso fue lo que yo estuve haciendo todo el tiempo, trabajando 2 decimales aproximadamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si es menor a 5? Se deja truncado, se deja cortado. 6,67 si llega a ser menor a 5. ¿Ya? Ya, listo. Y ahí ya tenemos todos los valores. El 668, 334, 835, 1,67. Y luego el paso número 7 tiene que ver con el cálculo del voltaje. Tiene que ver con la comprobación. Tengo que comprobar que me da el voltaje inicial, el de la fuente, el que venía ya descrito al inicio del ejercicio. Y para eso aplico la formulita que está acá, que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes en cada resistencia. Hago la suma y yo ya por paso número 8, entonces tengo el cálculo de ello. Lo comparo con el inicial y el inicial era de 20 voltios. Y a mí me ha dado 20,04. O sea, aprox 20. Y así nosotros comprobamos que hemos calculado bien
todos los voltajes que pasan por cada resistencia. ¿Cuál es el problema en un circuito en serie? Que si falla una de las resistencias, te falla todo el circuito. ¿Ya? Bien, pasamos al siguiente. ¿O necesita alguien que me devuelva algún punto, alguna duda, algo que quieran copiar y pase muy rápido? ¿O continúo? ¿Me pueden escribir al chat privado como me han estado escribiendo algunos? Para saber, o si no, sigo avanzando. Ya, avanzo parece. Bien. Vamos a pasar ahora al circuito que es paralelo. Bueno, acá no le puse nombre. Vamos a borrarlo. Vamos a hacer el diseño, ¿no? Acá tenemos otro tipo de circuito, el cual nosotros al querer estirarlo, no vamos a poder conseguir lo que sucede con el circuito en serie. Ya vamos a tener ciertos problemillas. Por eso es que a este se le considera paralelo. Ahora, ¿qué característica tiene el circuito paralelo? Es que el voltaje, en este caso, es igual para todo el circuito. Esa es la diferencia. Anteriormente, la constante que nosotros teníamos era... ay, perdón, perdón. Ay, ¿qué pasó? Nosotros, la constante que teníamos antes era la intensidad. Y ahora nosotros vamos a tener una constante que es el voltaje. Entonces, ahora sí, este sería paralelo y lo importante acá es que el voltaje se va a convertir en una constante. De acá va a ocurrir que sale una intensidad de corriente que va a dar vuelta al circuito, pero que esta al llegar en este punto de acá se empieza a dividir, ¿ya? Baja la intensidad de corriente por esta resistencia y avanza hacia allá. O sea, tengo acá una I1. Luego, al llegar a este punto, se encuentra con que la intensidad puede tomar este camino para bajar o puede bajar por este otro camino. Entonces, la intensidad inicial, que me da acostumbrarse al mismo, ya, el I inicial es igual a la suma de I1 más I2 más I3. Eso es lo primero, ¿ya? ¿Por qué? Porque la corriente va a ser distinta en cada resistencia. Y para eso, nosotros entonces hacemos la equivalencia que la intensidad de la que empieza a salir de la fuente, por eso es distinta, por eso no tiene como un número, va a ser igual a la suma de las otras tres que van a estar pasando por la resistencia. Entonces, empezamos con la ley de Ohm. Nosotros tenemos que por triangulito vamos a tener entonces que la intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Pero en este caso, como tenemos muchas resistencias, pero todas se encuentran en paralelo, vamos a estar trabajando con una resistencia equivalente, lo que implica que vamos a estar trabajando con un circuito equivalente. Ahí está. Y acá tenemos el circuito equivalente.
Y por este circuito va a pasar una intensidad de corriente. Ahora, para, para para esta intensidad de corriente es la que sale de la fuente, ¿ya? Es la que sale, es la que vamos a estudiar desde el inicio, por así decirlo. Ahora, ¿cómo vamos a proyectar este circuito equivalente? Pensando, ¿cierto?, en este de partido en R. El voltaje partido en la resistencia equivalente se cumple que es igual al voltaje, como el voltaje es el mismo. No se me actualizó, Dios mío, pensé que se me había actualizado. Y al voltaje partido en, no he dado valores todavía en realidad. Pero bueno, vamos a colocarle nombre a esta resistencia. Bien. R1, R2, R3. Lo estamos haciendo con fundamento teórico primero ya. R1 más el voltaje que va a pasar por R2 más el voltaje que va a pasar por R3. Lo que ocurre aquí matemáticamente es que yo puedo factorizar. Entonces me va a quedar voltaje de RE es igual al voltaje, como es el mismo, es una constante, de. ¿Qué le falta al voltaje para hacer voltaje vertido en R1? Solamente 1 por R. 1 sobre R2, 1 sobre R3. Y puedo yo simplificar esta cosa, este con este, yo lo puedo simplificar. Y me va a quedar 1 sobre RE es igual entonces a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esa sería ya nuestra formulita asociada. Ahí está. Ahora, vamos a darnos el ejemplo ya más numérico. Así. Le vamos a colocar 12 voltios. Le voy a colocar, eh, no sé, 1, 3 y 6. ¿Ya? Esos son 12 voltios. Entonces, vamos a hacer la resistencia equivalente, o sea, el circuito equivalente. Se conserva la fuente de poder, que acá sería de 12 voltios, y a esta le vamos a llamar resistencia equivalente, por la cual va a pasar una intensidad de corriente. Entonces, me va a quedar 1 partido en la resistencia equivalente es igual a 1 partido en 1 más 1 partido en 3 más 1 partido en 6. Sumo esto, tal cual, caso de fracciones, son distintos denominadores, conservo el mínimo común múltiplo. 1 para llegar a 6 por 6, el 3 cuántas veces cae en 6 por 2, el 6 cuántas veces cae en 6 por 1. Entonces me quedaría 6 más 1 por 2, 2 más 1 por 1, 1. Y me va a quedar 7 sextos. Ahí. ¿Qué ocurre? Que me ha quedado el 1 partido en RE, que es igual a 7 sextos. Por lo tanto, yo no puedo asumir que a RE es igual a 6, ¿ya? Porque tengo un 7 que no es equivalente a ese 1 para decir que esta cuestión es igual. Si yo hubiese llegado a un caso en donde me da 1 partido en RE,
que es igual a 1 partido en 5, entonces yo de inmediato asumo que RE es igual a 5, ¿ya? Eso es un tipo de caso. Aquí no me pasó eso, pero yo lo puedo trabajar para que me dé así. ¿Y cómo lo trabajo para que me dé así? Invirtiendo, o sea, 1 partido en RE es igual a 1 partido en 6 séptimos. ¿Por qué razón? Ay, ya, perdón, ¿en qué me equivoqué? Perdón, ¿qué hice? Ah, ya me llegaron mensajes. ¿Qué reviso? ¿Qué reviso? Ah, ya, la suma. Ay, perdón. Ya, es que he dormido como 3 horas en realidad. Perdón. Pero qué bueno que estén atentos. Muy bien, habilidad científica. Ya, entonces son 9, ¿verdad? Ahí sí, ¿conformes? ¿O no? Tampoco. Ah, ya, ayúdeme con la suma, porque estoy media dormida todavía. Ya, 9/6. Muchas gracias. Vamos a simplificarlo entonces. Ya, muchas gracias. Vamos a simplificarlo. Ya, ahí está. 3 medios, ¿ok? Ya, gracias por avisar. Entonces, como me ha quedado 3 medios, yo puedo invertir esto como 2/3. ¿Por qué? Porque 1 partido en 2/3 es lo mismo que 1 partido en 1. Extremos con extremos, medios con medios. Extremos con extremos. 1 por 3 3. 1 por 2 2. Y es lo mismo, ¿ya? Entonces ahora sí, como 1 es igual a 1, me queda que la resistencia equivalente es igual a 2/3, ¿ya? Espero que se haya entendido ese paso porque en realidad esta parte como de invertir el número se usa igual a, ¿ya? Para poder conseguir. Bien. Hemos llegado entonces a que la respuesta de la resistencia equivalente es de 2/3. Por fin. Y voy a sapear cuántos minutos me quedan para que no se nos corte la grabación. Ay, ni siquiera sé dónde puedo ver el tiempo que nos queda. Ya, nos queda 2 minutos 50. Ya, ay, ¿dónde dejé el lápiz? Ay, ¿dónde dejé el lápiz de la tablet? Ya, al tiro repito el último paso. Ay, acá. Repito de inmediato el último paso. Y lo voy a hacer aquí más grande también, con rojo, que es algo llamativo, importante. Entonces, ya me devuelvo. Como yo estoy trabajando 1 sobre la resistencia equivalente, como dije recién, si a mí me da, ¿cierto? 1 partido en 7, la resistencia equivalente es 7. Ya ahí no hay drama cuando ocurre eso y es fantástico cuando ocurre. Pero si no, cuando me da 1 partido en R y eso es igual a 3/5, como el 1 no es igual al 3, yo no puedo asumir que R es igual a 5. Eso estaría mal, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer en este caso es 1 dividido y este valor yo lo escribo en la inversa. Entonces, si yo tengo 3/5, yo escribo a la inversa, que sería 5/3. Y eso lo anoto acá. ¿Por qué razón? Porque yo generé 1 dividido en 5/3. Y ese 1 yo lo puedo anotar como 1 partido en 1, porque 1 dividido en 1 es 1. Entonces, al yo aplicar la división de fracciones, me quedaría 1 por 3 3, 1 por 5 5. Vuelvo a ese valor que está acá. No sé si ahí se ha entendido mejor, o sigue duda, o hay que seguir practicando. Solo que si yo quiero escribir la inversa, con un 1 arriba, invierto mi fracción.
Y nos queda menos de un minuto, así que se nos va a cortar la reunión. No sé por qué no se me actualizó el Zoom. Voy a echarle un vistazo. ¿Ya? Nos salimos y nos volvemos a conectar.